Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. La violencia en El Salvador es causa de escándalo en el mundo. Estas son palabras recientes del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar. Guerras, violencia, catástrofes naturales azotan este país centroamericano desde hace años y siglos. Hoy tenemos aquí a la hermana Iris Beatriz Santos Hernández para hablar con nosotros sobre la situación actual de este país. Hermana, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por la oportunidad que me brindan y esperamos que las palabras que escuchen pues sirvan para algo y dejen un mensaje. Hermana Iris Beatriz, usted es hermana franciscana de la Inmaculada Concepción. Quizá muy brevemente explíquenos un poco el carisma de esta comunidad. Sí, nosotros nacemos en el año 1874 y nacemos con un tinte monástico en servicio de la pastoral catequética, pero después con el tiempo y los problemas que se enfrentan en la modernidad, hemos, digamos, agregado tantas otras misiones o apostolados como es la educación, la pastoral familiar, la parte de atender a asilos, hogares, y aunque en El Salvador ha comenzado el apostolado de trabajar con esto de que hoy es tan común y conocido de lo que son las maras y las pandillas, pero estamos comenzando. Sí. Luego profundizaremos en este tema porque realmente es una de las plagas que azota al país en estos momentos. Pero quizá volvamos un poco a los orígenes. El nombre, El Salvador, ¿por qué? ¿De dónde sale este nombre? El nombre El Salvador, según la historia que se conoce, lo da don Pedro de Alvarado, no don Pedro de Holguín, como en algunos textos se puede leer, porque es gracias a una batalla que él vence contra las tribus que en ese tiempo, que hoy se conoce como Cuscatlán, en aquel tiempo eran los cuscatlecos, la vence don Pedro y él siente que esto es gracias a un Salvador, algo sobrenatural que él siente que lo ha hecho vencer esta batalla. El lema de El Salvador es Dios, unidad y libertad, si tengo bien entendido. Sí. ¿Cómo se vive este lema o se vive este lema? Digamos que es una lucha constante, porque si conocemos o leemos un poco sobre la realidad del Salvador, damos cuenta, sí, a Dios se tiene siempre, en medio de las dificultades está siempre Dios, que el pueblo lo manifiesta desde la sencillez, desde los problemas que está viviendo, siempre está esa fuerza hacia Dios. La libertad es la lucha constante, liberarse de tantas, digamos, desde nuestra historia, ser personas libres, dejar un poco lo que era la esclavitud, como al inicio se comienza de la conquista. Y en cuanto a la unión, se manifiesta siempre, digamos, en cuanto a repúblicas, exteriormente, internamente, en cuanto a la familia, que ahora deja mucho que decir siempre. Pero en base a esto es que este lema todavía se mantiene y es motivado. Es una motivación para todo el país. Sí. Hermana, en el poco tiempo de conversación que tenemos ha salido ya varias veces el tema de la conquista y el tema de la evangelización. ¿Cómo es la relación evangelización y conquista? Me refiero, ¿se ve como algo propio la fe, como un regalo o se ve como algo impuesto? No, como un regalo, sí. Porque desde cuando, es cierto, ¿verdad? La llevan desde España, desde que son conquistados, van los que son los frailes franciscanos, son los primeros que llegan a América Latina. Ellos llevan esta semilla de la fe, el don de la fe, pero ahora se ve que el pueblo lo acoge, lo vive como una necesidad, como el sentir
que no solamente, digamos, lo que se tiene exteriormente es lo que satisface al hombre, sino siempre la necesidad en Dios y se ve como un don. Quizá en cuestión de guerras, de luchas armadas, la última que ha sufrido El Salvador fue la Guerra Civil, que se llevó 75.000 vidas y duró 12 años, hasta 1992. Usted todavía, me imagino que no sería, que era usted chiquita, pero ¿se acuerda de esa etapa? Sí, es cierto, yo era una bebé, pero digamos las consecuencias y nuestros seres queridos siempre lo vivieron y nos lo contaban y algunas cosas sí se han vivido, las consecuencias, digamos, de este tiempo. Sí, más que todo, digamos, lo que era la injusticia, digamos, la falta de un trabajo fijo, la desintegración familiar. ¿Y ha dejado huellas este conflicto de falta de reconciliación? Hablábamos del lema unidad. Sí. ¿Han quedado ahí también quizá tramas, heridas abiertas? Sí, digamos que internamente en el país, digamos, esto todavía se vive, se sufre y se lleva, digamos, por decir así, como una parte que no se logra superar, tanto digamos en un nivel familiar, educativo y aunque político. Al comienzo de esta guerra civil, de este conflicto armado, tenemos un suceso, que afectó también muchísimo a la Iglesia en El Salvador, que fue el asesinato del entonces arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Ya hemos dicho que usted no se acordará de nada, pero ¿qué ha escuchado usted de este suceso? En sí, Monseñor Romero, como un ungido del Señor, en la historia se tiene siempre como un profeta y un mártir que vive en la historia y en el pueblo salvadoreño. Hoy en día sigue siendo venerado como un profeta y como un mártir. Digamos, si también se conocen tantas, digamos, digamos así, ideologías que se le atribuyen, él partía de una teología que se basaba desde una realidad que se vivía, digamos, en este momento en El Salvador, pero que él había participado, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal de Medellín, donde había escuchado el sentir prácticamente del continente americano. No partías, digamos, solamente de una ideología del momento, sino de un sentir de casi todo un continente. Y esto era, digamos, el problema sobresaliente era la pobreza y la injusticia, momento o causa que se vivía precisamente en el país y que hace suscitar esta violencia que después viene a traer tantas consecuencias que todavía se sufren. ¿Y cuál era el mensaje? Porque usted está diciendo que su mensaje era teológico. ¿Cuál era el mensaje que intentó transmitir el arzobispo Óscar? Llevar al pueblo la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios, siendo solidarios por amor en el amor, digamos, de Dios. Y era esto el contraste, digamos, a la realidad que se vivía. Solidaridad en ese tiempo, aparte, digamos, de ser un concepto desconocido, era una realidad inconcebible que se podía vivir en el país. Y hoy en día, Monseñor Romero, ¿sigue siendo un ejemplo, una llamada? ¿Tiene todavía un mensaje que decir al pueblo de El Salvador? Ciertamente sí, porque su mensaje sigue vivo, esto de compartir, ser solidarios. La pobreza existe, la solidaridad, digamos, solamente está a veces en los discursos políticos y cosas así. Su mensaje era siempre ser personas solidarias, vivir en paz, no seguir, digamos, o no practicar leyes que van contra la moral del hombre, y todo esto sigue siendo un mensaje vivo en el pueblo. ¿Y la Iglesia se ha tomado este mensaje como cosa propia? ¿Lo tiene también en el corazón la Iglesia salvadoreña? Sí, como Iglesia
lo mantiene, pero digamos, para practicarlos son siempre las dificultades y los problemas, porque para esto, digamos, no solamente se puede caracterizar solamente la iglesia, sí, el mensaje viene de Dios, pero es para transmitirlo al pueblo, pero el pueblo no se gobierna solo, el pueblo, digamos, está siempre dirigido por un gobierno. Si la iglesia guía y el pueblo y el gobierno está, digamos, atendiendo a estas necesidades, quiere decir que entre ellos tendría que haber este diálogo que muchas veces falta, un acuerdo, digamos, para que el pueblo pueda sobresalir, seguir adelante o que sus luchas sean menos dificultosas. Vamos a cambiar ahora un poco de tema, pero hemos hablado antes, o usted ha hablado de que la situación geográfica de El Salvador provoca también que muchas catástrofes naturales afecten a este país. Huracanes, terremotos, visto y vivido también con Haití y con Japón hace relativamente poco. ¿Cómo es su sentir? ¿Tiene la gente que vive en El Salvador miedo ante las catástrofes naturales? Siempre viven en esa incertidumbre, porque prácticamente El Salvador, si sale de una, entra la otra catástrofe, ya sea natural o, digamos, en este caso las naturales, porque prácticamente, digamos, por su posición geográfica, influye mucho. Pero en cuanto a desastres naturales, sí, la naturaleza pues no se puede prever, ¿verdad? Es propio de la natura, pero aún así se vive en la incertidumbre. Con esto que ha sucedido en Haití, Japón, la gente, el temor y el pánico siempre lo manifiesta. Y es, digamos, hasta un problema psicológico que se puede vivir, digamos, o se percibe cuando se trabaja con los niños en educación, en misión, porque lo manifiestan y se ve que lo traen desde el momento que ya tienen conocimiento de este tipo de... ¿Y tiene la impresión, hermana, que este hecho de saber que la vida no está en las manos propias de uno, sino que depende también de cosas que uno ni siquiera puede adivinar, hace que la gente se acerque más a Dios? Sí, pero en un inicio este acercamiento, por eso la formación y digamos, para nosotros también es digamos... Un reto. Un reto es un desafío. Sí, un desafío más que todo, porque la gente, digamos, no es una fe como don, sino es una fe que, digamos, tradicional, por decir, que la gente lo hace por temor a, y no es una fe, digamos, la fe no es, digamos, porque tengo temor a, yo debo de creer en Dios, sino que la gente en estos momentos así sí, se ve, digamos, hasta las sectas, la influencia, suscitan y tantas cosas nuevas con respecto a esto. Vamos ahora a llegar al punto, al problema quizá que últimamente más afecta a El Salvador, el problema de la violencia. Ya decía yo al comienzo, ¿no?, que la violencia, como dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, es una causa de escándalo, la violencia que existe en El Salvador para todo el mundo. ¿Por qué crece o cuáles son las causas, a su parecer, de este crecimiento enorme de la violencia? Si no me equivoco, 141 personas habían fallecido en esa semana de Pascua solo, y fallecido, por supuesto, me refiero a violentamente. Sí, la violencia es el problema, digamos, serio que está ahorita enfrentando el país de El Salvador, pero también es, digamos, como consecuencia de lo que ya habíamos mencionado de la guerra pasada. ¿En qué sentido es una consecuencia? Digamos, porque al inicio mencionaba yo lo que era la desintegración familiar. Tanto joven que hoy pertenece a estas pandillas o maras, vienen siendo aquellos bebés de aquel tiempo que muchos de ellos perdieron a sus padres o perdieron a uno de ellos. Son jóvenes que están sobreviviendo, como se dice, a la buena de Dios, en cuanto que no tienen quien por ellos. Y sobre todo se conoce o manifiestan aquel vacío de afecto de un ser querido. O sea que la violencia provoca violencia. La violencia de la guerra civil en aquella época ha provocado ahora la violencia en la creación de estos grupos de pandillas de niños o jóvenes ahora ya que eran bebés en aquella época. Sí, porque conversando con muchos de ellos, lo manifiestan,
pero, o sea, porque si uno, digamos, quiere llegar por esta parte, digamos, de amor, de que estás dañando a tu mismo hermano, de que lo debe de aprender a querer, a amar, para ellos son palabras inconcebibles, porque ellos no se han sentido amados y cada uno tiene su propia historia personal, y en común viene a ser casi siempre esto, la pérdida de un ser querido 20, 30 años atrás. Nos ha dicho que uno de los carismas en los que ahora su comunidad está empezando a crecer más y más es en esto, ¿no? En el trato, en la formación, en el cuidado, o en, no sé cómo se puede decir, de las pandillas, de las maras. Al inicio se colaboraba con los sacerdotes de la parroquia Siempre de la Libertad, el mero centro. Después ellos pidieron que fuera un apostolado propio, que fuéramos nosotras las que teníamos que dirigir. Y sí, se aceptó y se ve que la necesidad, pero también se ve la necesidad de estar preparados a este trato con estas personas, porque es muy particular el trato que se debe de hacer con ellos. ¿Cómo es el trato? Sí. En el sentido, digamos, que, por ejemplo, como personas razonan y comprenden, pero también como la historia que ellos tienen, como... Tan dura. Sí, es tan dura, y un vicio que les acompaña, que para ellos, sin esto, ellos no pueden vivir. El sentido de su vida es ese, estar en la pandilla. Sí. Han perdido, digamos, el sentido de la vida en una persona normal, digamos, como ser, pero son personas, siguen siendo personas, y ahora esta es una dificultad en el sentido que se debe tratar por varias áreas, psicológica, espiritualmente, y aún la parte, digamos, del vicio que ellos tienen de pertenecer a estas pandillas, de ese deseo de quitarse la vida. La mayoría es esto, o sea, ellos por eso, digamos, la mayoría de ellos manifiesta esto, o sea, ellos entran a estos grupos por falta de un afecto, más que todo por falta de un afecto, y porque no le encuentran sentido ya a su vida, no tienen por qué ni por quién luchar. Jóvenes de 15, 17, 12 años. Es una tristeza cuando tenemos que enfrentar esta situación, mas es una realidad que se vive y que en el fondo nosotras también como congregación o como hermanas miramos la dificultad para digamos, continuar con esto. Ahorita estamos en este debate porque es bastante difícil, porque la mayoría de ellos están entre 15 y 17 años y son jóvenes, digamos, con una experiencia de vida que tienen. Es cierto, nosotros en el Puerto de la Libertad no tenemos, digamos, personas que son asesinas, sino aquellas personas que quieren, en el fondo, manifiestan tener el deseo de querer cambiar este estilo de vida. Y brevemente, o sea, existen pandillas que, si dijéramos, tienen como diferentes niveles de violencia o de criminalidad. Sí, sí. Es que sí, explíquenos un poquito para aquellos que tenemos quizá un poquito menos de ideas. Hay pandillas que solamente quizá roban y hay otras que van más directamente a asesinar a gente. Sí, yo parto, digamos, de las que conocí más que todo y que en un momento traté por un tiempo. No es que viví yo no trabajé en este apostolado, pero visitaba y participaba en ciertas ocasiones. Por ejemplo, digamos, los jóvenes que pertenecen a maras reconocidas como Maras Salvatrucha, bueno, maras que... la Mara 18. Son maras con nombre ya, son como grupos de mafia. Sí, que entre ellos también, digamos, está quién puede más y quién domina más. Digamos que con este tipo de personas así es más difícil trabajar en el sentido, digamos, que ellos ya no tienen solo la experiencia del país, sino muchas veces ellos han estado o han trabajado en diversos países, han tenido la experiencia de estar en diversos países donde ellos han adquirido un conocimiento en este aspecto negativo pero más avanzado de aquello que se vive en la realidad de El Salvador, y son personas que no pueden ser tratadas así. Casi profesionales. Sí. En su criminalidad. Sí, fácilmente, sí. Y luego tiene otros grupos que en los que quizá... ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Van en su apostolado con las maras? ¿Cómo es? ¿Van allí, viven con ellos o los tratan? Digamos que en este caso estaba una fraternidad, digamos, un grupo de hermanas
que trabajaba con ellos, pero quien dirigía era el párroco, pero quien pasaba con ellos eran las hermanas. Pero viendo la dificultad en que, digamos, ellos, todos ya con una experiencia, la mayoría bastante profesional, por decir, se pidió que las hermanas tenían que salir de ahí. Porque era quizá peligroso también para ellas. Exacto, sí, peligroso. Tenían que salir de ahí y ahora solo se hacen, digamos, como visitas, como una visita pastoral con ellos. Pero al inicio sí, se vivía, digamos, con ellos, cada uno en su lugar. Digamos que era lo de las drogas, ingerir, digamos, sí aquella violencia, digamos, que ellos internamente siempre andan con ellos, pero que no, digamos, no mataban, no eran todavía Violencia criminales. contra ellos mismos, Sí. quizá más bien de destrucción propia. Mientras que ahora es, digamos, lo contrario. Ahora se cuenta o se les pregunta si cuántos ellos han, digamos, asesinado, matado, porque la mayoría tiene ya su experiencia de este tipo. Y esto hace que sea más difícil para nosotros, porque tratar con gente así, quiera sí o no, ¿verdad? No llega en nosotros todavía. Es lo que usted contaba, que hace falta tener una preparación muy especial. Sí. Ya no es solamente la caridad y el amor, sino Sí. hay que también tener un poco Sí. de saber, ¿verdad? Sí. Cuando usted dice que lo que les falta es afecto, entonces, ¿no es verdad que uno de los puntos más graves es la familia? Es una desintegración que arrastra o trae tantos problemas más, como es la falta de un trabajo fijo. Es, digamos, como un primer punto, si se quiere clasificar, sí, digamos, viene desde la pérdida de un ser querido. Pero aparte de esto también, si a veces está mamá y papá que viven, no hay un trabajo fijo. Uno de los dos tiene que salir y siempre quedan, digamos, solamente salir del país, sí, porque la tasa de migración de El Salvador es enorme también. Sí, y luego, digamos, ya comienza, viene a ser ya otro problema también. Ahora, ante esta situación, la iglesia, la iglesia, sí, tratamos o se trata de hacer lo máximo, pero ese amor de papá y mamá no lo puede llenar, digamos, solo la palabra. Sí, con la gracia sí, pero es un trabajo, es una formación constante que la persona debe de llevar, o la familia, las personas que en ese momento hacen parte de la familia. Pero en cuanto, digamos, ¿qué hace la iglesia? Difícilmente y con la realidad se trata de hacer, pero falta mucho. Primero, tratar de integrar los pocos miembros de la familia a que aprendan a convivir entre ellos. Porque prácticamente, digamos, si se va papá, que no, el hijo no obedece. Si se va mamá, que peor, digamos, cada quien en su... Entonces, como iglesia se trata de evangelizar, de aprender a convivir con aquellos que se está. Luego, a tratarse como hermanos, como personas, por amor y con amor, palabra que se escucha, pero el significado es difícil, digamos, verlo. Hemos hablado mucho de las sombras, de los problemas de El Salvador. Quizá la última palabra sería un poco cuál es la luz, cuál es la alegría, cuál es la esperanza de su país. Entre las luces es, digamos, grandemente decir que en medio de tanta dificultad es un pueblo que siempre lucha y está unido. En medio de todas las dificultades, por donde sea que pueden llegar, siempre está unido y sale adelante. Entre las motivaciones es que por cultura, nuestro país, aunque cuando se está así fuera del país, se siente aquella naturalidad de ser personas bastante afectivas, en el sentido que el cariño y el amor, aunque es una dificultad internamente, se trae, y por cultura siempre, digamos, lo manifiestan. Sí. Hermana Iris Beatriz Santos Hernández de Jesús Sacramentado, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros.
Gracias a ustedes por la oportunidad y agradezco a todos los que de una o de cualquier forma ayudan a nuestro país, ayudan personalmente y que Dios les bendiga. Y la motivación es que en medio de tanto problema que sigue teniendo el país, no perder la esperanza de que con un granito que digamos se siembre puede germinar tanto. No ahora, solo Dios sabe cuándo, pero la esperanza tiene que estar. Sí, gracias. Y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado también aquí con nosotros y haber seguido su programa Donde Dios llora. Si tienen alguna pregunta o desean hacer alguna sugerencia o ayudar a la Iglesia en El Salvador o en cualquier otra parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.